Muy buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos a Pulso Político, aquí en TC Televisión, en este domingo 18 de diciembre. Uno de los últimos programas de este año, y en este programa vamos a analizar o vamos a tratar sobre las previsiones económicas del año 2012. Por lo general hemos tratado a lo largo de este año 2011 programas que tienen que ver con la reestructuración de la justicia, la reforma al Código Orgánico Integral Penal, el tema de la reforma política, en definitiva, temas un poco alejados a la economía, aunque hemos tratado temas de desarrollo social y económico, por cierto, pero más peso ha tenido la política. Pero nos hemos puesto a pensar, si en este programa, ¿qué hacíamos este programa del último, uno de los últimos del año 2011? Y llegamos a la conclusión que el tema de la economía es fundamental, el tema de la economía es importante, porque con un mal manejo económico tenemos un mal desarrollo social o un desarrollo social ausente. Entonces, siendo la economía y lo social dos caras de una misma moneda, hemos pensado que teníamos que analizar cuál ha sido la evolución de la economía en Ecuador y cuáles van a ser las previsiones de la economía para el año 2012, sobre todo considerando que tanto ustedes como nosotros tenemos que planificar nuestras vidas desde la economía, cómo les va a afectar a las finanzas familiares, todas estas reformas que han existido y todo este crecimiento económico que según el gobierno han sido crecimientos sostenidos y han sido crecimientos buenos. Otros ponen signos de interrogación y dudas. En todo caso, para esbozar todo ese camino, hemos invitado a 3 economistas y catedráticos universitarios, por cierto. Al economista Pablo Zambrano, autor de varios libros de economía y catedrático universitario, economista. Al rector de la Universidad de Ecotec, ya amigo de casa, el economista Fidel Márquez, el doctor Fidel Márquez. Y también al economista Víctor Hugo Albán, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha. Con ellos, en esta hora de Pulso Político, vamos a analizar esas previsiones que seguramente ustedes van a estar muy interesados. Los invito entonces, antes de invitarlos a ustedes, amigos televidentes, discúlpenme la grosería, muy buenos días, gracias por aceptar la invitación, y los invito a ver el reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez, y al regreso comenzamos a analizar entonces esas previsiones. El pasado 28 de noviembre, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el presupuesto del Estado para el año 2012. En la propuesta se proyectan 26.109 millones de dólares, significando un 9% de incremento con respecto al año anterior. El presupuesto también calcula un crecimiento del 5,3% y un precio del barril de petróleo de 79,7 dólares, así como una inflación de 5,14%. Además, se estiman ingresos por 15.918 millones de dólares y gastos por 20.152 millones, dejando un déficit de 4.233 millones de dólares. El gobierno ha dicho que piensa financiarlo con recursos posiblemente traídos o logrados de Rusia y de China, y con 11.000 millones de dólares que provendrían exclusivamente de ingresos tributarios. Mientras exista un crudo con precio más alto, siempre serán ingresos mayores que tenga el Estado para cubrir otras situaciones de emergencia o no previstas, e inclusive cubrir el propio déficit. Un déficit que el gobierno manifiesta tener cubierto. Tenemos, por ejemplo, 850 millones de dólares que van a quedar en cuentas en este año del desembolso que recibimos ya de China de 1.400 millones de dólares. De acuerdo con lo proyectado para el próximo año, el gobierno planea invertir unos 6.300 millones de dólares en el sector social, cultural y talento humano. Pese a esto, el Ecuador sería uno de los países de más baja inversión social en la región. Me preocupa una afirmación que leí en un informe de la CEPAL, en el sentido de que todavía el egreso presupuestario que realiza el Estado, en términos de egreso para fines sociales, todavía es uno de los más bajos de América Latina. Pero en contraste con ello, otro informe de la misma CEPAL señala que la pobreza en el Ecuador ha disminuido en los últimos años. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez. Bueno, comenzamos ahora sí, señores. Comienzo con el economista Pablo Zambrano. Un presupuesto de 26.900 millones de dólares, un crecimiento que más o menos es 2.000 millones más en relación al año 2010. ¿Qué significa este presupuesto? Porque muchos han criticado estos crecimientos del gasto público, pero la pregunta es, ¿este presupuesto alto, con este gasto público elevado, apunta al desarrollo económico y social del país, Pablo Zambrano?
Sí, buenos días. Gracias, Carlos, por la oportunidad. Sí, o sea, justamente el presupuesto está en 26.109 millones. 26.109 millones que representan alrededor de 2.000 millones más en relación al año anterior. Y me parece que la variable de ajuste, de acuerdo a lo que dijo el economista Correa en su enlace de hace 2 semanas aproximadamente, él manifestó que la variable de ajuste va a ser la inversión pública, que me parece acertado porque si baja el precio del petróleo, pasa alguna situación, la variable tiene que ser esa, ¿no? Él ponía un ejemplo que es como una familia que se compre o esté por comprarse una casa o algo así, pospondría esa decisión para dar de comer a sus hijos. Me parece que es válido el ejemplo que tú pone. no cuestionas entonces esto es lo que se denomina de parte de algunos analistas económicos ese excesivo gasto público. Bueno, habría que ver en qué está excesivo. Me parece que en publicidad sí, alrededor de 120 millones de dólares es lo que se habla de que sería la inversión publicitaria. Me parece que ahí está exagerado el gobierno. Ahora, sin embargo, eso tuve a Vinicio Alvarado la semana pasada y él explicaba que realmente la inversión publicitaria para el próximo año era de 22 millones, que ahí lo que habían visto es una cuenta que no estaba desbrozada, pero bueno, en todo caso, ese es el criterio de Pablo Zambrano. Vamos a lo de Fidel Márquez. La variable de ajuste, Rafael Correa viene indicando desde hace mucho tiempo, tiene que ser el gasto de inversión. En la concepción de este gobierno, ese gasto de inversión apuntala al desarrollo económico y el desarrollo social. Pero casualmente en el reportaje de Carlos Andrés Núñez veíamos que hay un déficit que se genera entre que los egresos son mayores que los ingresos de 4.000 algo millones de dólares. Ese tema lo tiene el gobierno apuntalado a través de financiamientos de China, India y Rusia. Sí, mira, primero una aclaración. En los presupuestos lo que tenemos es necesidad de financiamiento. Hasta que no se ejecute el presupuesto, no se genera el déficit. Okay. Entonces, para que todo el mundo esté claro, si no se ejecuta el presupuesto no va a haber déficit, y si el ajuste es la inversión, como ha ocurrido en los últimos años, que si están los recursos financieros, se hace la inversión, si no están, se disminuyen los niveles de inversión, entonces vamos a ver por qué la economía se está manejando de la forma en que se está manejando. Me paro ahí un momento, Fidel Márquez, lo cual significa que si el ajuste de la inversión es, si no tengo financiamiento, no hago la inversión, lo cual afecta al crecimiento económico, lo cual podría afectar el desarrollo social. Si consigo todo el financiamiento para hacer ese gasto de inversión, puedo tener ese crecimiento de 5 puntos, algo que ya podría ser sostenido en el Ecuador durante los 2 últimos años. Sí, yo creo que sí, y además la primera parte de la pregunta cuando me la hiciste me dijiste de dónde va a venir el financiamiento. Correcto. El financiamiento evidentemente que va a provenir de China. Vamos a seguir con los niveles de endeudamiento con China y además muchos de estos endeudamientos van a ser para renovar deuda. Porque recordemos que la deuda con China generalmente es de corto plazo y entonces como estamos en necesidad de seguir pagando el servicio de la deuda, entonces vamos a tener que de una u otra manera contraer nueva deuda para sustituir deuda vieja. Y entonces aquí es uno de los elementos importantes que es la importancia de China. Se abren 2 nuevas puertas, a mi modo de ver, que como tú bien mencionabas, Rusia y la India. Y además de esto, si se logra concretar las negociaciones con Rusia y la India para el financiamiento, sí estoy plenamente seguro que por la inversión pública, por el empuje del aparato público, vamos a lograr tener un crecimiento, si no el 5, por lo menos por encima del 4.5. Ahora, el ministro, vamos ahora donde Víctor Hugo Galván. Víctor Hugo, primero, mil gracias por estar aquí en este programa. Encantado. Segundo, Patricio Rivera, ministro de Finanzas, decía, tenemos prácticamente el financiamiento asegurado, a tal punto que con cargo a esos 4.000 millones de requerimientos de financiamiento, ya tenemos en caja cerrados en este año 2011 850 millones de dólares. El tema no tanto es el financiamiento, porque ya este gobierno ha aprobado que puede acceder a financiamiento, no de organismos multilaterales y de países amigos, pero la crítica ha sido es financiamiento caro. ¿Qué tanto afecta eso al desarrollo económico y social del país? Muchas gracias. Primero hay que aclarar que gran parte de los 26.000 millones de dólares, 26.109 millones, ya están digeridos, ya están gastados. Tenemos subsidios a los combustibles por 5.000 millones de dólares, pago del servicio de la deuda y los intereses alrededor de 3.000 millones de dólares. Como decía Fidel, la deuda es lo más agobiante, porque como no va a haber para pagar, habrá que refinanciar. El señor ministro de Economía hacía alusión
a un resto que queda de un préstamo de la China, 850 millones, pero es deuda. Además, no es deuda con la China, es un financiamiento, es una venta anticipada de petróleo que técnicamente se llama un factoring. ¿Qué significa? Que nos están vendiendo la China el petróleo. O sea, para ti es una obligación y debería estar registrado como deuda. Claro, no, más bien es un factoring. ¿Qué pasa a ser deuda? Otras palabras, al final es deuda, ¿no? Lógicamente, lo preocupante es el financiamiento del presupuesto. Si nace un presupuesto enfermo, nace un presupuesto con déficit, aceptado por el mismo gobierno, aceptado por el mismo ministro de Economía, en 4.500 millones sí es preocupante, porque Fidel con justa razón hacía el análisis pormenorizado de qué es lo que va a pasar con la inversión. ¿A quién vamos a afectar? ¿A la parte social? ¿A la parte de inversión pública? Si es la parte social, ¿será la educación? ¿Será la salud? ¿O será posiblemente la inversión pública? Dejaremos de construir carreteras, dejaremos de hacer transferencias a los municipios, a los gobiernos seccionales. Realmente no es que 26.000 millones van a estar en la chequera del ministro de Economía. Gran parte de ese presupuesto, que nos parece elevadísimo, ya está gastado. O se va a gastar paulatinamente en la ejecución del año 2020. Vamos a hablar entonces después del gasto, de su estructura del gasto y también de la calidad del gasto, pero vamos donde Pablo Zambrano de nuevo. Sin perjuicio de que la inquietud de Víctor Hugo Albán es legítima en cuanto al tema del endeudamiento, de acuerdo a las cifras y de acuerdo a las declaraciones oficiales, el Ecuador tiene una relación endeudamiento-Producto Interno Bruto más o menos 22%. Si sumamos aquellas operaciones de factoring por el tema petróleo, igual estaríamos muy por debajo de la media en Latinoamérica. Y el Ecuador tiene por constitución y por leyes un techo del 40%. Es decir, tenemos un margen todavía de endeudamiento y la pregunta es, no tanto pasa el margen, sino que tan factible es seguir consiguiendo el financiamiento. Sí, correcto. Justamente los países que están ahora enfrentados en una crisis internacional grave, como Grecia, por ejemplo, llegaron a tener una relación deuda-PIB del 130%, Estados Unidos alrededor del 100%. Alemania, estamos hablando... Tuvieron que subir el techo en Estados Unidos, en el Congreso, para poder... Alemania incluso estaba en el 80%. ¿no? Entonces, de todas maneras, no me parece tan alto, 22% me parece que es válido. Y además de eso... Tiene capacidad de maniobra el país. Sí, hay capacidad de maniobra. Lo que está mal, o sea, me parece, es incrementar abruptamente el gasto corriente, ¿no? Como por ejemplo la publicidad, sueldos y salarios, todo ese tipo de temas, a pesar que ha habido un ajuste ahora último con el tema de empleados públicos y demás, ¿no? Ok, entonces vamos al gasto público, ya lo vamos a analizar, quiero ir más o menos en la estructura, en la estructura del programa. Entonces significa, señores, que bajo esta estructura de presupuesto, que bajo estos requerimientos financieros que aparentemente los tienen confirmados, significaría entonces que el país va a crecer al 5.35%, considerando que este año 2011 más o menos llegamos a un 6%, llegamos este 2011, Fidel Márquez, de crecimiento. Debe estar cercano al 6%. Cercano, ¿verdad? 5.9 por lo menos. 5.9, sí. Cercano. Todo indica que vamos a llegar. Ya, pero entonces, la pregunta... Además, el precio del petróleo está apuntando bien. El precio del petróleo está a 79.7 y 94. El WTI está en 94. No, pero el de presupuesto. Claro, con el presupuesto, el precio promedio del presupuesto. Ahora, si el crecimiento económico es un 5.35%, el estimado para el 2012, estamos cerrando el 2011 con 5.9%. A ver, digámosle a la ciudadanía, ¿con qué se come ese crecimiento económico? ¿Cómo se beneficia a la ciudadanía en la casa, en la olla, en los platos, en la mesa? Sí, a ver, mira, yo creo que aquí entonces viene el análisis del lado del consumo. En la ecuación de Producto Interno Bruto tenemos que entrar a hacer el análisis de la variable consumo. ¿Ha aumentado el consumo en el país? ¿Sí o no? Esa es la pregunta a hacerse. Yo creo que ha aumentado el consumo en el país. Lo cual significa que demanda más productos que se producen en el país o que se importan. Y entonces ahí gran parte de la explicación del crecimiento del Producto Interno Bruto lo tenemos por el lado del consumo. Ya sea, y cuando hablo de consumo voy a hablar tanto del consumo privado como del consumo gubernamental. Que evidentemente también es un actor gasto de gobierno, como le decimos los economistas. La famosa G en la ecuación. No se me ponga muy técnico, que los amigos que nos ven no son economistas, por favor. Bueno, vamos, sigamos con el tema del consumo. Sí. Entonces,
¿Por qué ha subido el consumo de los hogares? Que es la pregunta a hacerse acá. Vamos a analizar. El bono de desarrollo humano se ha mantenido y con un nivel de incremento superior a como cuando entró el gobierno. Porque además tenemos que ver este gobierno no como veíamos o analizábamos la economía ecuatoriana antes del gobierno de Correa. Porque antes analizábamos año a año. Ahora tenemos que analizar con todo el plan y el programa que ha presentado Correa. No podemos analizar años como si fueran estancos. Tenemos que ver los 4 años que ha tenido Correa, los 6 años, que son parte de un mismo proceso. Y cómo un año va unido al otro año y esto va permitiendo que se tengan los resultados que hoy se tienen. Esa es la primera cuestión que yo creo que tenemos que entrar y dejar clarísima. Si los hogares, además le está dando préstamos a los hogares más pobres, le está dando anticipadamente el bono. Recordemos los 800 millones. No solo a los pobres. Estamos hablando de un BIES que está tremendamente activo y que los créditos en la banca privada han crecido un 22%. Pero además estamos hablando que los pobres están consumiendo servicios de salud en entidades privadas gracias al Seguro Social. A la Alianza Seguro Social. Y ahí tenemos también que está inyectándose al mercado recursos. Y eso es parte del consumo. Ok, entonces voy donde Víctor Hugo Galván. Entonces el problema de liquidez el próximo año no va a haber. Va a haber liquidez en el mercado. Bueno, yo considero de que ha habido y va a seguir habiendo liquidez. Si nosotros consideramos que el dinero M1 y M2, M1, para quienes nos están mirando, es los depósitos a la vista, ¿no es cierto? Y M2 es los depósitos a la vista y a plazo. Ha crecido 10 veces, de 2.000 millones que comenzó cuando inició la dolarización, hoy tenemos 22.000 millones. Entonces hay liquidez en el mercado, al haber liquidez hay consumo, al haber consumo va a crecer el aparato productivo y lógicamente vamos a tener un año de crecimiento. Pero eso me lleva entonces a otra inquietud, Víctor Hugo, y ahora voy donde Pablo Zambrano. Es decir, si hay liquidez, hay consumo, hay una presión en la producción y hay una presión en las importaciones. Estamos en una economía dolarizada y el gobierno tiene una visión de sustitución de importaciones, lo cual significa es privilegiar la industria nacional, dice el gobierno, para garantizar el empleo. En ese sentido, esa liquidez abundante que se genera en consumo, ¿qué tanto afecta a la dolarización y qué tanto afecta a esta visión de sustitución de importaciones? Bueno, la dolarización no la afecta, realmente más bien la está apuntalando. El asunto es que la política económica del gobierno sí se la califica como proteccionista, ¿no? Tenemos 2 tipos de políticas básicamente, olvidándonos del marxismo, sería el proteccionismo y la economía de mercado, el liberalismo que le llaman, ¿no es cierto? Entonces acá en el país se está privilegiando mucho al proteccionismo y desde ese punto de vista lo que se está haciendo es aumentando el gasto público para de esa manera que aumente el consumo. Ahora, ¿hasta qué punto? La pregunta es esta, ¿hasta qué punto es sostenible eso en el tiempo? Porque ha demostrado la política keynesiana ser muy útil para reactivar la economía. Pero no para sostenerse en el tiempo. Sostenerse en el tiempo. Ahí está el problema y me parece que en todo caso el próximo año no vamos a tener inconvenientes económicos. Ahora, 2012. Yo creo que Pablo Zambrano ahí ha dado en el clavo. El tema es qué tan sostenible es este tiempo y ya me van a contestar ustedes 3, que son los expertos. Yo soy ingeniero comercial, ustedes son economistas, como le dije al presidente de la República, yo aterrizo lo que economista sobrevuela. Pero bueno, no rayes Maya. Es que como estamos grabando viernes y no sé si me le quedó campeón, entonces tengo que desahogarme. Pero bueno, vamos a lo siguiente. Dice Pablo también más bien fortalece la dolarización, pero algunos analistas dicen, bueno, pero lo que pasa es que las importaciones, la balanza comercial en el Ecuador es deficitaria. Entonces otros dicen, no hay que analizarlo desde el punto de vista de la balanza comercial, sino desde la balanza de pago. Entonces el tema es, la dolarización está en riesgo, no tanto del 2012, sino de aquí, en esa visión de plazos amplios, más largos. ¿Plazos largos, sí. Fidel Márquez? Sí, mira, más que de la balanza de pago, de la balanza de cuenta corriente. Ok. Que es lo que nos permite tener los ingresos propios como país. Gracias. Lo otro es préstamo. Sí, para que financiamiento se pueda entender, para cubrir. Fundamentalmente, para que se nos pueda entender. Y después de haber caído la balanza por cuenta corriente nuestra en el año 2009, que fue negativa, y en el 2010, que llegamos hasta tener una balanza por cuenta corriente negativa de 1.790 millones de dólares,
En este año 2011 vemos un repunte en la balanza por cuenta corriente y vamos a tener un pequeño superávit de cerca de 200 millones de dólares. Lo cual es un síntoma positivo. Por eso te traigo el número, para que la gente pueda con lo que dice Pablo. Exactamente. Entonces, ¿por qué esto? Porque si tenemos la balanza comercial, con el proteccionismo podemos tenerla superavitaria. No hay ningún problema. Ahora, es sostenible. Es sostenible. Oye, ustedes son los que tienen que dar la opinión. Va a ser sostenible si logramos, y aquí vamos a la teoría keynesiana, si se cumple la segunda parte de la teoría keynesiana. El gasto. Que es el gasto. Y si logramos que el multiplicador de inversiones, este motor inicial de la inversión pública, contagie al inversionista privado. Que es el problema que todavía no hemos logrado articular. Es cómo logramos pasar de la inversión pública a la inversión total creciendo vía inversión privada. Ahora, pero ahí es donde yo tengo la siguiente inquietud. Si hay liquidez, hay consumo, el consumo hace demandas. En teoría, no debería haber inversión para ampliar la producción, Víctor Hugo Albán. Y por otro lado ¿cuál va a ser el comportamiento de los precios? Con una tasa de inflación que se considera, si no me equivoco, en 5.14 para el próximo año, aunque para el presidente de la República la inflación no es un problema porque para él lo preocupante es el empleo. Bueno, realmente el análisis que ha hecho Fidel es el más real. Dentro de la balanza, del contexto de la balanza de pagos, es la balanza cambiaria, la balanza en cuenta corriente y la balanza comercial. La balanza comercial le están protegiendo este rato. Si bien es cierto, le dieron una figura a la 9ª reforma tributaria, al subir del 2 al 5% la salida de divisas, no era fiscalista, sino más bien de tipo comercial, para sostener las importaciones frente a las exportaciones. Es decir, mantener una balanza comercial ya no deficitaria, sino tratar de que haya un equilibrio, como su nombre le dice, balanza. En cuanto al tema mismo de cómo va a afectar la inflación, yo creo y considero que va a subir la inflación. Sé que nos quedamos cortos en el 5. ¿En el 5.14 crees que se quedan cortos? No, sí, va a subir a un 7 posiblemente. De los análisis que hemos hecho nosotros, crecerá un 7%, porque va a haber ajustes en salarios. Ya se está discutiendo de ajustes en salarios. Y el ajuste de salarios es la guerra con los precios de los artículos de primera necesidad. Ya los trabajadores están poniéndose a la alerta, que quieren exorbitantes subidas, que no podrá hacerlo, porque el presupuesto se desajusta totalmente en el momento que haya un ajuste salarial desmedido. Si Víctor Hugo Albán considera que es más la tasa de inflación, es el 7% y no el 5.14%, que es la cifra oficialista, habla. La pregunta es, entonces, ¿cómo se va a afectar esto en el poder adquisitivo de la familia? Que en definitiva a la gente no le interesa macroeconomía, sino cómo va a comer. Sí. Me parece que hay que hacer una aclaración en el tema de inflación. Hay mucha gente que opina que la inflación es simplemente la subida de precios. Los precios pueden subir por un ajuste en costos, por ejemplo, en el caso de los impuestos a los cigarrillos, licores, etcétera. Y por el impuesto de salida de divisas, ha subido, no necesariamente tiene que subir en un 3%. Pero eso no es inflación. Aclarémosle eso a la gente. La inflación es el crecimiento continuo, persistente en el tiempo. A cada rato empiezan a subir los precios. Lo que vivimos antes de la dolarización, ¿no? Que nos obligó justamente a adoptar esta medida y que en todo caso, si llega al 7%, es inferior a 2 dígitos. Lo que me preocuparía es el mediano plazo. A lo mejor 2013, 2014, puede ser que tengamos índices inflacionarios. El mediano plazo, entendiéndose como mediano plazo, ¿cuántos años? Más de 3 años. Más de 3 años. Sí. Más o menos de 3 años. Hay teóricos que hablan de 3 a 5 años, otros le ubican más de 5 años de largo plazo, etc. Cuando tú dices nos deberíamos preocupar por el mediano plazo, y cuando pusiste énfasis que debemos reconocer que es un dígito la inflación, ¿significa que la clave es mantener la inflación por debajo de los 2 dígitos? Por debajo de los 2 dígitos. Eso es lo recomendable técnicamente, así es. Ahora, eso es lo recomendable técnicamente. Sí. Ahora, Fidel Márquez, ¿lo podemos realizar como país? A ver, yo estoy de acuerdo que la inflación en enero vamos a tener una subida de precios. Sí. No, eso está clarísimo. Pero que va a ser momentánea. Claro. Eso no, vamos a tener la subida por una sola vez. Porque es lo que decía. Claro. Es la cuestión que tenemos que tener bien clara. Pero esta subida va a hacer que influya en la inflación anual y que no sea el 5.14, sino que se vaya por encima del 6.5, casi el 7 o el 7%. Es por ese efecto.
pero es un punto 1.5. medio. Y No sigue va. siendo baja la inflación en el Ecuador. Sigue siendo baja, porque recordemos que ante el año 2000 llegamos a inflación de casi el 100%. 94. 90 y pico. Exactamente. Ahora, señores, si la inflación sigue siendo baja, la pregunta es, entonces, ¿no va a haber afectación al poder adquisitivo de los ecuatorianos? Por eso es que el presidente Correa dice, mi principal problema en política económica es atacar el problema del empleo, que tengo un subempleo del 40 y tanto, casi 50%, que tengo un desempleo del 5%, pero desempleo abierto. Tengo que mejorar las condiciones de la calidad del empleo. No me he olvidado el gasto público, Pablo, pero sigamos con esto. Ya vamos al gasto público en el segundo bloque. Pero entonces ahí es donde está el problema. Y ese es el principal problema que tiene la economía ecuatoriana. Ahora, es que a la gente cuando se habla del gasto público, eso del gasto público de pronto no es aterrizable. A la gente le interesa voy a tener empleo, voy a tener ingresos suficientes para poder vivir, o en algunos casos incluso para poder subsistir. Entonces, ahora sí hablemos del empleo, pues, Víctor Hugo Galván. ¿Cómo va a ser el comportamiento del empleo en el 2012? Ahí hay una variable que hay que tener muy en cuenta, la inversión. Si tenemos inversión acá en el país, va a haber empleo. Si no hay inversión, no va a haber empleo, es lógico, ¿no? Ahora, dividamos la inversión, puede ser pública o puede ser privada, porque estamos hablando que esos requerimientos financieros de 4.000 millones van a ser para gasto de inversión. Ahora, el tema es qué tanto es público, qué tanto es privado. Bueno, la inversión privada siempre ha sido dominante sobre la inversión pública. Hoy en día se ha dado un revés. Ha habido más inversión pública que inversión privada. La inversión privada más bien ha estado pobre en estos últimos años. No ha habido mayor inversión por la falta de confianza. Hay un malentendido al gobierno. El gobierno tiene trazadas sus políticas. Y son políticas que no van en desmedro del inversionista, pero la gente acá se asusta, hay mucha especulación. O sea, hay mensajes equivocados. Exacto. Sí, hay mucha especulación al respecto. Entonces, no, que ya se acaba la dolarización, que el presidente de la República esto. Son mensajes que afectan sobre todo al inversionista. Y eso nos produce desempleo, porque realmente si no hay inversión, no va a haber empleo. Y entonces el sector público está absorbiendo de la población laboral. Sí, y el sector público está absorbiendo gran parte de la mano de obra calificada y la otra común y corriente. El problema que le veo yo es que si sigue favoreciendo el empleo del sector público, va a seguir creciendo la burocracia. Cuando inició el gobierno del economista Correa, habían alrededor de 350.000 burócratas. Hoy, el último dato que tenemos en el Colegio de Economistas es de 655.000 empleados públicos, lo que significa que casi se duplicó ya la burocracia en el país. Sin ser malo, nos preocupa porque eso es parte del agobiante gasto público. Ahora, pero las declaraciones oficiales dicen que con cargo al presupuesto del 2012 resulta que entran tantos miles de policías, tantos jueces, tantos maestros que pasan de una modalidad de un contrato a tener estabilidad y que por eso es que sube el gasto de salarios. Ya, yo en revista Líderes encontré una cifra, no sé, Víctor, que me aclare ahí. Me parece que eran 500.000 los... Pero al año 2009, decía Líderes. O sea, falta 2010 y 2011. Ya, entonces el dato actualizado es 600... Sí. Ya, esa aclaración valdría la pena. ¿Cuál era tu pregunta, Carlos? Bueno, ahora sí vamos a lo que tú... vamos a seguir con el empleo después, pero vamos ahorita al gasto público, ya que tocaron el tema de los gastos de salarios que han ido creciendo. Vamos a ese gasto público. Ese gasto público dicen que es elevado, que es excesivo y que hay que tener austeridad en el manejo del Estado. En ese sentido, el gobierno ha emprendido también políticas de desenrolamientos y eso no es también un poco achicar el Estado. Ahora, claro, si saca 100 y pone 120, pues no es achicar el Estado. Pero vamos al tema. Ese gasto público, ¿qué tan sostenible es en el tiempo? Bueno, el gobierno lo que ha hecho es aumentar la carga tributaria, ¿no? Hemos pasado alrededor del 12% del Producto Interno Bruto al 19% del PIB. Entonces, la carga tributaria ha aumentado, no por tarifas, sino por buena gestión del gobierno en años anteriores. Por eso yo no comprendo pero entonces eso no por es qué negativo. razón. Sí, no es negativo para nada, pero lo que sí no me parece es que hayamos subido del 2 al 5% el impuesto a la salida de divisas. No me parece eso porque eso envía una señal negativa a los inversionistas extranjeros. Y lo que necesitamos es inversión. Como decía Víctor, es importantísima la inversión para reactivar la producción y el empleo. Y una inversión privada, no solamente estatal, porque la privada es más sostenible en el tiempo. Más sostenible. ¿Cómo atraemos, perdón que te corte, Carlos, cómo atraemos inversión
Esa es la pregunta. ¿Cómo la traemos? Simple y llanamente dando señales claras a los inversionistas extranjeros de que se va a seguir una política, una economía de mercado socialmente responsable. Yo no creo que sea divorciado el tema de la economía de mercado con la parte social. Ahora, eso me parece. Pero vamos a lo siguiente, Fidel Márquez. El presidente Correa ha sabido jugar magistralmente esta ecuación Estado, por un lado, mercado, por otro lado. Profundiza a veces más Estado, otras veces profundiza más mercado, a los dos los tiene contentos. Y en ese sentido, el sector productivo nacional ha tenido crecimientos interesantes durante el 2011. Y si vemos las cifras de la economía, y dicho por la CEPAL, la inversión bruta de capital ha subido en el Ecuador. Sí, pero lo que hay que analizar en qué sectores ha subido. Analicemos entonces ahora en qué sectores ha subido. Donde está ha subido en la construcción. Sí, pero ¿a qué se debe el crecimiento? Como medio desmotivado, ha subido la construcción. Pero ¿a qué se debe el crecimiento de la construcción? A los bonos que ha dado el gobierno, a la cantidad de obra pública constructiva que tiene el gobierno. Entonces, ahí vemos cómo se ha llegado a una especie de economía mixta, sector público, sector privado. Una economía articulada entre lo público y lo privado, que es lo Entonces, lógico, debería ser lo lógico. La pregunta es, ¿por qué no llevamos eso a todos los sectores de la economía? A todas las ramas de actividad económica. ¿Cómo está el tema manufacturero, por ejemplo? ¿Cómo está el tema camaronero? La pesca ha subido, sobre todo la relacionada con la parte de productos con valor agregado, enlatados, etcétera, para los países que además, algo curioso, cuando se está en crisis, se compran muchos productos ya empacados. Porque la crisis te lleva a hacer previsiones. Y eso es algo que en el mercado a veces olvidamos cuando hacemos los análisis, que sí hay productos que en época de crisis se benefician. No así otros los productos, digamos, que son, como diga el banano, ese va a sufrir con la crisis europea. Está clarísimo. Ahora, en esta articulación público-privado, en esta necesidad que no solo sea la construcción, sino que sean todos los otros sectores de la economía, que crezcan, que sea crecimiento sostenido, ¿qué rol va a jugar el hecho de no contar con acuerdos comerciales con Europa y Estados Unidos? Víctor Hugo. Bueno, con Europa no nos afectaría mucho por las distancias, ¿no es cierto? Pero sí con Estados Unidos. Nos guste o no, es nuestro mercado cautivo. Tenemos el 40% de exportaciones destinadas para Estados Unidos. Entonces, lógicamente, si es que no se llega a acuerdos, puede variar ese porcentaje para abajo en las ventas de nuestros productos al mercado cautivo que es Estados Unidos. Lo cual significaría menos ingresos de divisas, si no compensamos esos mercados que estaríamos cediendo o perdiendo. Sí, pero también están habiendo nuevos productos, ¿no? Los no tradicionales. Se está exportando, brócoli. ¿Pero alcanza a compensar? No en la cantidad que quisiéramos, porque los productos tradicionales son banano, café, cacao, obviamente, y productos del mar, que ya Fidel lo estaba analizando, son los que van enlatados. Pero sí preocupa la tardanza, porque van a llegar a un acuerdo finalmente, pero ojalá no sea inoportuno ya cuando se pongan de acuerdo. Ahora, no es descabellado tampoco, porque de acuerdo a lo que se ha revisado, las exigencias son distintas a las de Colombia y de Perú. Por eso es lo que no se ha llegado, sino que, como decía hace un momento, se sataniza de tal manera de que se le hace parecer que es un monstruo el gobierno, digamos. Y no es así, pues, ¿no? Porque cada cual tiene su razón de ser. Si no se comercia, si no se negocia bien, pueden ser afectados los mismos vendedores de productos, los exportadores. Entonces, hay que ponerse en la mesa de negociación y ver qué condiciones está defendiendo el país como tal. Permítanme ir ahora a la inversa, no como subasta inversa, sino a la inversa en el orden. Y voy donde Fidel Márquez. Fidel Márquez, lo que dice Víctor Hugo Galván, dice, no es que el gobierno no quiere firmar un tratado de libre comercio con Europa, sino que tiene que firmarlo de acuerdo a condiciones que le sean favorables. Y eso nadie va a firmar nada que sea desfavorable. El tema aquí pasa por credibilidad. Hay grupos que presionan a la suscripción porque defienden grupos intereses particulares y también es legítimo, pero el bien común está por encima de eso. Pero el tema es, sí puede haber una afectación en el tema de la colocación de nuestros productos. Claro. Tenemos Perú
y tenemos Colombia, por un lado, que sí tiene los tratados de libre comercio. Colombia entra en vigencia en el 2013, en Colombia también hay un susto por la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio, déjame decirte. Pero esta relación bilateral con Colombia, esta nueva amistad buena entre Juan Manuel Santos, que a propósito el día lunes 19 está acá en el Ecuador, con Rafael Correa, en esta relación bilateral que dicen, bueno, la estrategia es que las importaciones colombianas, ¿verdad?, de otros países sean sustituidas por productos ecuatorianos. ¿Eso puede ser una medida estratégica como para comenzar la ausencia de estos acuerdos de libre comercio? A ver, es que eso debió haber sido siempre así. Porque si nosotros analizamos las fronteras comerciales del Ecuador, llegan hasta la mitad de Perú y hasta la mitad de Colombia. Así es. Ese es nuestro mercado nacional, para que la gente pueda entender clarito esta situación. No, prácticamente nosotros no estamos exportando a Colombia, estamos distribuyendo en nuestro propio mercado. Que es nuestro mercado natural. Que es nuestro mercado natural. Por cercanía geográfica. Por todo. Así es. Igual que para los colombianos, nosotros somos parte de su mercado y para los peruanos. Creo que si no entendemos eso, no podemos entender por qué se tiene que dar estos procesos de colaboración económica entre Ecuador y Colombia. Y es un proceso de colaboración que tiene que ir mucho más allá que eso. Que en vez de tener producciones sustitutivas, tengamos producciones colaborativas. Yo creo que ese es el proceso que tenemos. Colaborativas, complementarias. Complementarias. Pablo Zambrano, ¿quieres acotar algo a ese punto? Sí, bueno, me parece que lógicamente todo lo que tiene que ver con cercanía geográfica nos ayuda muchísimo. Lo que sí creo es que en este momento firmar un tratado de libre comercio, bueno, es una pregunta, es una interrogante, porque resulta que los países cuando enfrentan crisis económica, como Europa, Estados Unidos, se vuelven proteccionistas, ellos también. Entonces, la pregunta es... Estados Unidos son proteccionistas antes de entrar en crisis. Claro, toda una vida. Sí, toda la vida. Ojo con eso, o sea, pero ahora hay que mirarlo más, en su contexto. Ahora más todavía, o sea, Claro, por la crisis. Ahora con mayor razón. Sí. Ahora con mayor razón. Pero, o sea, lo que sí me preocupa es que esos productores de Perú y Colombia pueden entrar con arancel cero a Estados Unidos y los nuestros no pueden entrar con arancel cero a Estados Unidos. Entonces, a mí me parece que eso deberíamos analizarlo con una visión técnica más que ideológica. Y me parece que ahí sí el canciller Patiño juega un papel muy importante en la visión ideológica del gobierno en no firmar tratados de libre comercio. Una visión ideológica en desmedro de una visión técnica. Ahora, tenemos que llegar a firmar acuerdos de libre comercio en algún momento. Tú dijiste, Víctor Hugo, no es que no los vamos a firmar, los vamos a firmar en algún momento cuando al Ecuador le convenga. Claro. Pero tanto está pesando esa visión ideológica del canciller Patiño que ¿es una visión ideológica del canciller Patiño o una visión ideológica del gobierno nacional? Yo pienso que es una política del gobierno nacional, no solo visión, sino política. Ahora, ¿qué hay de trasfondo en eso? Técnicamente no lo podríamos decir. Más bien es un asunto, como acá lo han dicho mis colegas de panel, es un asunto político. El trasfondo se verá con el tiempo, ¿no? Y analizaremos y veremos cuál ha sido la afectación al comercio. Pero vamos a tener nuestro mercado natural, que es el de Colombia principalmente, y también tal vez el del Perú. Ahora, permíteme apalancar en lo que dijo Fidel Márquez. Dice, es que tenemos que considerar estos mercados naturales, los mercados de la región. Entonces, permíteme ir de Lacan, Mercosur, para que converger en UNASUR, como dijo el presidente de la República. Es decir, esos mercados los podemos explotar en el mediano plazo de forma pragmática, cuando hay mucho desequilibrio entre los países, como un Brasil, un monstruo, versus un Ecuador que es pequeñito y un Uruguay también que es pequeñito. Bueno, dependiendo qué tipo de producto tengamos que explotar. Porque si nosotros tenemos nuestro propio mercado de petróleo, ¿no?, que es la base de sustentación de toda la economía del país este rato. ¿No? Pero dentro de eso tenemos también nuestros productos tradicionales de exportación y los no tradicionales, que a diferencia de los países vecinos, Colombia y Perú, somos aventajados por estar en la mitad del mundo. En el caso de las florícolas, por ejemplo, no necesitamos de luz artificial, tenemos luz natural. Y son las mejores flores del mundo, no solamente de Latinoamérica. En el caso de los productos agrícolas, igual. El banano, el café, es privilegiado el país en eso. Y muchos de los mercados que tenemos cautivos nosotros, como es el norteamericano, prefieren el producto ecuatoriano, inclusive a mayor costo. De eso se está prevaleciendo, digamos, el gobierno para mantener
en alerta, digamos, todavía la firma de los tratados. Ahora, sin perjuicio lo dicho por Víctor Hugo Albani, que quiera acotar o replicar algo de lo que ha mencionado Víctor Hugo, se nos está olvidando un rubro importante para el próximo año, el tema de la minería, que si bien no vamos a ver los recursos de la explotación minera propiamente dicho, sí vamos a ver los recursos de la inversión. Y eso sí genera también empleo. Fidel Márquez. Sí, y después Pablo Zambrano. Y además eso explica más o menos por qué el gobierno va a tener en gastos de inversión por 7.900 millones de dólares. Claro. Que es una inversión importante para el Ecuador. Claro, así es. Es el gobierno. Pero ¿qué ocurre? Y acá algo que se nos pasaba relacionado con la inversión, que es el hecho de que ¿por qué no invierte el sector privado con la fuerza con que supuestamente se debería estar invirtiendo? Porque y con la competitividad sistémica que se ha generado. Y aquí es donde viene la explicación, que la única explicación... Los gringos dicen trust. Que yo creo que me ha dado, y es que todavía el sector privado tiene miedo. El tema pasa por confianza. Está en la ley del compás de espera. Está viendo qué pasa, porque cuando estaban ya acomodándose a los cambios socioinstitucionales que se venían dando, le ponen la nueva reforma tributaria, la novena. Pero ahí no te voy a hacer una pregunta de carácter técnico, sino de carácter político. En el evento de que Rafael Correa gane por un periodo más, el sector productivo, el sector privado va a tener que entender que tiene que necesariamente coexistir 4 años más con una visión ideológica de este régimen. Y ahí es donde va a ocurrir que lo que está ocurriendo con el sector constructivo, van a entrar a invertir, porque no pueden seguir esperando. No pueden seguir esperando. Pablo Zambrano. No pueden seguir esperando. ¿O quién? Sí, o sea, la inversión que ha realizado el gobierno es realmente importante, por eso se ha generado competitividad sistémica. Ahora, ¿por qué no viene la inversión? Yo me aventuraría a dar una posible explicación. La posible explicación sería que todavía al presidente Correa muchos círculos empresariales lo ven como otro Hugo Chávez. Hugo Chávez en Venezuela expropia la propiedad privada, culpa a los empresarios de la inflación que existe allá, una inflación del 30% aproximadamente. Entonces eso genera esa desconfianza, a pesar que en todo caso en estos últimos años he visto que se ha desmarcado un poco económicamente, al menos el gobierno. Políticamente le veo que está alineado. Entonces, como que hay esa desconfianza y me parece que el gobierno debería dar mejores señales a los inversionistas. Pero es que ahí es donde yo digo, cuando el Estado, y básicamente el presidente Correa, en esa estrategia política, y se lo dije a Vinicio Alvarado cuando lo tuve en la mesa de Pulso Político, es el gobierno sabe jugar al Estado cuando es necesario para cuestiones ideológicas y políticas, y también sabe jugar al mercado, porque sabe que necesita del mercado. Cuando hablo del mercado me refiero al sector productivo, al sector privado, porque evidentemente él es el gran generador del empleo. Ahora, terminado esta primera parte, y siguiendo con el tema de la producción, hablemos de la pequeña y mediana empresarios. Los invito a que veamos el segundo reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez y regresamos en los 15 minutos que nos faltan para tratar sobre este tema importante. Las pequeñas y medianas industrias tienen una preocupación. Nuestra preocupación más grande como sector productivo es que todo el presupuesto, todo el Consejo de la Producción, Ministerio de Industria, Ministerio de Agricultura, Ministerio Coordinador de la Producción, Ministerio de Turismo, tiene una reducción de su presupuesto para el próximo año de casi el 50%. Creen que, aunque es importante que estos recursos se estén destinando para obras necesarias para el país, la disminución del presupuesto al sector productivo podría tener un impacto significativo. Planes, programas, proyectos que benefician de manera directa a la generación de empleo, a la mejora de la productividad y dentro de la parte sistémica, la mejora de la competitividad como tal, en lo que nos compete a nosotros, va a tener una reducción para el próximo año. Y manifiestan que el panorama podría empeorar con la aplicación del incremento al 5% del impuesto a la salida de divisas. Ocasiona un incremento en la inflación ya de un 5%, porque nosotros no somos importadores de materia prima como tal, sino somos compradores a intermediarios que son grandes importadores de materia prima e inclusive maquinaria. Por ello creen indispensable tomar medidas en la reglamentación de estas reformas. Representamos el 95% del tejido empresarial, casi el 70% del empleo y casi el 60% de la producción nacional. Porque realmente no es sobre el egreso de divisas, sino más bien que recae sobre el ingreso de divisas, puesto que la gente que quiera invertir en el país o que quiera traer de recursos de fuera, lo va a pensar 2 veces si tiene que para repatriar perder el 5%, que sería
el valor del impuesto. Que debería apuntar a disminuir gastos, como por ejemplo en materia de subsidios. Reducir la carga de los subsidios en la economía, reducir los subsidios a los combustibles, eliminar o por lo menos racionalizar la asignación de los bonos de la pobreza a aquella gente que realmente lo necesita. Un señor que gana 20.000, 30.000 dólares mensuales recibe subsidio al gas, recibe subsidio a la gasolina. Eso no debería haber. Pero ven con buenos ojos la inversión en los sectores estratégicos, donde se utilizarán más de 1.100 millones de dólares. El que se gaste en energía es una buena acción. En tanto, sectores de oposición política han manifestado que con dicho presupuesto, el régimen también pretende financiar el año electoral que se avecina. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Bueno, gracias Carlos Andrés Núñez. Comienzo por ti, Fidel Márquez. ¿Escuchaste? ¿Cuál es tu opinión? Sí, mira, en primer lugar que la pequeña industria, y esto hay que vincularlo con la economía popular y solidaria. Yo no, porque además esos nombres y epítetos que nos ponemos a veces en los gremios o en la teoría que dividimos la economía en no sé cuántos pedazos, la economía es una sola y funciona en sistema. Que hay determinados tamaños de las empresas y de las unidades económicas es otra cosa. Para que el funcionamiento de las pequeñas empresas, de las microempresas y de las empresas informales o empresas unipersonales o solidarias o populares, el nombre que le pongamos, tienen que tener estímulos para que tengan un buen funcionamiento y poderle crearles condiciones para que puedan insertarse en todo el aparato económico y en la economía nacional. Pero para eso el sector público, que es el que está llevando adelante la economía, tiene que cumplir con la ley de la economía popular y solidaria. Tiene que enfrentar y dar estímulos a todo este tipo de unidades económicas que fundamentalmente se basan en resolver problemas de localidades. Empezando por ahí, y la pequeña industria que sea bien localidades, ¿eh? que sean pequeña industria con tecnología de punta y que apunten hacia la exportación. Hay que darle los estímulos necesarios para que se potencien y puedan exportar con un nivel de productividad y competitividad y que sea factible entrar al mercado. Y que hagan link con la cadena productiva. Ahora, Víctor Hugo, ¿qué opinas de este tema de la economía popular y solidaria? ¿Se están dando esos incentivos? Bueno, el gobierno ha sido muy puntual en esto, ¿no? Ha sido el sector que más ha apoyado prácticamente. Los tipos de créditos que ha dado... Lo dicho en el reportaje. Así es. Pero es que no podemos tapar el sol con un dedo. Los tipos de créditos de $5.000, comenzando desde 800, es estimular que la gente trabaje, que la gente tenga su iniciativa, aunque sea poniendo la tienda del barrio. O sea, generar inclusión social a través de herramientas económicas financieras. Así es. ¿Sí? Y la tasa de interés es subsidiada prácticamente. Son tasas de interés bajas para la gente que quiere iniciar con su producción, para poner su pequeña empresa, su pequeña mini industria, y son gente que está tratando de salir adelante. Sí, nosotros hemos tenido muchas experiencias y nos ha pedido asesoramiento al colegio en el tema de hacer pequeños programas, pequeñas implementaciones a través del Banco Nacional de Fomento y la Corporación Financiera Nacional, que ha estado dando crédito a la pequeña y mediana empresa, sobre todo a la pequeña empresa, en donde hemos tenido que hacer nosotros estudios, porque todo el mundo quería poner panadería, quería poner imprenta, y darles otros caminos, porque si no se vuelven competitivos y quiebran, ¿no? Pero, en cambio, si se les dice, vean, si aquí hay 3 panaderías, no pongan panadería, pongan una heladería, que es complementaria. Entonces la gente ha entendido y les hemos dado gratuitamente el asesoramiento, sobre todo estudiar del mercado, ¿no? El comportamiento del mercado y complementarlo. Ahora, vamos, Pablo Zambrano, con este tema de la economía popular y solidaria y del emprendimiento, etcétera, etcétera. El tema está cada día entrando más jóvenes a la población laboral
y las empresas no son capaces de ofrecer tanto empleo. Antes el tema era, uno se graduaba del colegio, cogía el currículum, iba a un banco, porque aquí la gente se empleaba en los bancos o en algunas empresas, es decir, a conseguir empleo. Ahora, esa visión hay que cambiarla a través de la iniciativa del emprendimiento, pero también tenemos una población de grandes pobres que no tienen ningún tipo de perfeccionamiento, ningún tipo de capacitación. En ese sentido, ¿cómo enganchar una iniciativa de emprendimiento, capacitación, especialidad con las cadenas de distribución para que ellos produzcan, provean a las cadenas de distribución, estas las vendan y enganchemos la cadena productiva? Bueno, sí, me parece importante en ese sentido la ley, ¿no? Porque justamente, como decían acá mis colegas, la parte social, la parte solidaria ha sido correctamente manejada por el gobierno. Ahora, para enganchar a toda esa gente, lo que se debe hacer es campañas promocionales en la televisión. Se podría utilizar eso para que la gente se decida por los emprendimientos. Pero no nos olvidemos que el factor iniciativa emprendedora es uno de los factores de la producción, precisamente, ¿no? Es ese que le hizo a Steve Jobs ser lo que es, ¿no es cierto? Es ese espíritu de emprendimiento que debemos fomentar en la población desde temprana edad. Entonces, eso me parece que es un trabajo que se lo debe hacer desde temprana edad. Es que ahí tendríamos que diferenciar los tipos de emprendimientos, el emprendimiento por necesidad y el emprendimiento por oportunidad. Y el emprendimiento por oportunidad es un emprendimiento o una actividad que se debe sostener en el tiempo. Ahora, emprendimiento no solo es o no debería ser tan solo iniciar una actividad económica, sino también acompañarlo de innovación para poderlo para que sirva como valor agregado en los mercados nacionales e internacionales. Sí, a ver, el emprendimiento, hay muchísimos conceptos a nivel internacional, pero el concepto más aceptado es que emprendimiento no es solo crear nuevas unidades económicas, sino también innovar en las unidades económicas ya existentes. Así es. Eso también es emprendimiento. Diferenciarse, ¿no? Es de buscar la diferenciación. Esa es la idea. Y como tú decías, Carlos, el emprendimiento, el Ecuador tiene una de las tasas más altas de emprendimiento por necesidad. Pero lo que ocurre es que ese emprendimiento por necesidad te dura 1 año, 2 años, no perdura en el tiempo. Así es. Y estamos hablando de los indicadores que se utilizan a nivel internacional de emprendimiento. Y aquí es donde viene, ¿qué es lo que nos está faltando? Esas campañas que nos decía Pablo, y esa ayuda que da el Colegio de Economistas de Pichincha, que me parece excelente, y que todos los colegios de economistas, y no solo los colegios, todas las universidades con facultades de economía y administración deberían tener una clínica empresarial para poder ayudar a estos emprendedores. Para formar, ¿no? Y para formar emprendedores, deberíamos entonces nosotros llevarlos al segundo paso. Ya están los emprendimientos, ya están las unidades económicas. Vamos ahora a los procesos de colaboración entre ellos. Vamos a la asociatividad. Para desarrollar economía de escala, abaratar los costos y garantizar también volúmenes de producción. Exactamente. Por tanto, para que no se nos queden en el primero o segundo año, tenemos que ir allá, y para que puedan ir a pedir hasta financiamiento. Claro. Ahora, pero el mercado de las microfinanzas, Víctor Hugo, ha crecido en el Ecuador. Indudablemente que ha crecido. Basta ver los índices de crédito que ha dado tanto la Corporación Financiera como el Banco Nacional de Fomento. Ahora, Carlos, yo te quiero indicar de que las universidades... Pero aparte del Banco Nacional de Fomento y Corporación Financiera Nacional, hay instituciones financieras de microcrédito ya especializadas. Hace poco se inauguró el Banco de Miro, tenemos las cooperativas, tenemos muchas instituciones indudablemente, pero son pequeñas con relación a las grandes. Todavía para lo que hay que hacer. Y te digo, realmente lo que más conviene es la corporación porque tiene financiamiento. Tiene líneas y tiene parte del presupuesto del Estado, ¿no? A través de la participación en la venta de petróleo. Absuelto ese punto, querías acotar algo. Sí, mira, en las universidades, también soy profesor universitario, nosotros tenemos que prepararle al estudiante, al futuro profesional, que no sea su mayor aspiración ir a buscar un empleo, sino que salga a generar trabajo, a hacer su propia empresa. Los organismos internacionales por muchísimos años han ofrecido créditos blandos para pequeños empresarios, para pequeños productores y para profesionales. Realmente cuando estuve en el Banco Central me daba pena porque devolvíamos, porque no se utilizaba esos créditos. ¿Y por qué no se utilizaba? Porque tradicionalmente las universidades se daba teorías, pero nunca se enseñaba cómo aplicarles, cómo emprender.
¿Y qué hacer? Entonces la aspiración que tenía todo universitario, todo profesional, era salir a buscar un empleo, no generar empleo. Pero Víctor Hugo, no nos vayamos muy lejos, hasta hace poco. Eso es recién. La empresa privada, el sector productivo privado, estaba alejado de la academia. Así es. Eso era una realidad, y tú como rector de una universidad, no sé si lo puedes confirmar. Totalmente. Y para eso nosotros hicimos, si la empresa no va a la academia a buscar ayuda, la academia tiene la obligación de ir a la empresa. Y empezamos a firmar convenios con las empresas para darle asesoría, y además para que sus trabajadores y empleados puedan capacitarse en las universidades, con los distintos programas. Mira, Sí, Carlos, todo el tiempo hay capacitación. Mira, en el Colegio de Economistas este rato estamos firmando nosotros un convenio con la Universidad del Estado para que vengan a dictarse cursos de auditoría, porque estamos calificados los economistas como auditores, pero no estamos totalmente preparados. Entonces, ¿qué tenemos que preparar a la gente? Pues, ¿no? Claro. Y, lógicamente, estamos también empeñados en un programa que es muy ambicioso, que es para aquellos empleados públicos, aquellos profesionales que están saliendo del sector público por ABC razones, por reducción del tamaño del Estado o porque ya cumplieron su ciclo o lo que sea, se preparen, se repreparen para poder seguir subsistiendo y viviendo. Entonces son programas que van a generar al postoempleo. Va a generar empleo, y me voy a apalancar en esa última intervención tuya para hacerles la siguiente pregunta. Evidentemente hay que luchar contra la pobreza. Y luchar contra la pobreza, la única manera es generando empleo pleno. No solo ese empleo de dependencia, sino también a través del emprendimiento. En la medida que nosotros como país generemos más empleo pleno, va a disminuir la pobreza. Pero me ha llamado la atención, primero, la pobreza se está disminuyendo en el Ecuador, y primer punto. Segundo punto, y la pregunta es para los tres porque me quedan apenas 4 minutos. Lo escuché a Mauricio Rodas de Fundación Ethos decir que en el Ecuador, que la CEPAL, en su informe, establece que se ha ampliado la brecha de desigualdades en el país. Quisiera un criterio de cada uno de ustedes, que son académicos, que no tienen visiones políticas, sino desde el punto de vista de la academia, porque aquí se trata de buscar la verdad. Pablo Zambrano, Fidel Márquez, Víctor Hugo Albán. Sí, a mí me parece que está equivocado rotundamente ese estudio, porque si hay algo que ponderar en el gobierno es precisamente su preocupación por la parte social, y de acuerdo a los informes de la CEPAL y de otros organismos sí ha disminuido. Ahora, lo que me parece que se refiere él es a la velocidad del crecimiento, de la reducción de la pobreza o algo así. O sea, tratando de darle la vuelta a las cifras de una manera, me parece política antes que técnico el análisis que hace este señor Rodas. Gracias, Pablo Zambrano. Fidel Márquez, pero permíteme plantear una inquietud. Cuando uno dice, realmente estamos disminuyendo la pobreza, tenemos que fijarnos mucho en lo que se llama el indicador de desarrollo humano. Hay acceso a oportunidades en el país, distintas, han crecido estas. A ver, mira, el índice de desarrollo humano, o los informes de desarrollo humano, porque es un informe que se hace anual, se hace desde propuesto finales por de la... Amartya Sen, ¿no? Propuesto por Amartya Sen, Premio Nobel de Economía en el año 1998. Sí. Del 98. Del sí. 98. De los 90, sí. Que además, Yo les confirmo que es el 98. no, estoy convencido que es el 98. Amartya Sen, que además tenía una filosofía económica muy interesante en cuanto a la concepción de qué es el desarrollo, que es algo interesantísimo. Que es materia de otro programa. Que es materia de otro programa, sí. ¿Qué se nos plantea ahí? Varios indicadores. El índice de desarrollo humano es más importante que se conoce. Índice de disparidad de género, el índice de pobreza humana, el índice de potenciación de género. Pero el índice de pobreza humana hay dos, está el de los países desarrollados y de los países subdesarrollados. Donde el índice de desarrollo humano que toma en cuenta el área educativa, el área de salud con la esperanza de vida nacer, para que se tenga en cuenta los ingresos. Y dentro, y todo esto nos lleva a nosotros a que digamos, bueno, si en el país los ingresos han mejorado, porque se mide a partir de una fórmula matemática para el cálculo de paridades y todo eso, la esperanza de vida nacer ha crecido. El índice de matriculación ha crecido. Cuando hablamos de matriculación hablamos de educación. De educación, del enrolamiento de primaria, secundaria. Y el índice de deserción ha bajado. Pero además ha disminuido el índice de analfabetismo. Claro, sí. Porque ha disminuido, no es cero, pero ha disminuido.
Esa es la Entonces, a ver, por Entonces, efectos de tiempo, concluyamos, Fidel, que tengo que ir donde Víctor Hugo Galván. Y con relación al coeficiente de Gini, yo creo que hay que entrar a analizar si el coeficiente de Gini, si tenemos una mejor distribución de recursos en cuanto a equidad, evidentemente que el coeficiente de Gini tiene que disminuir. Lo que a lo mejor la velocidad de disminución del coeficiente de Gini es el que no está en menor rango en el 2011 que en el 2010 o 2008. Claro. Eso sí puede ser. La velocidad. La velocidad. Pero, ¿y esa velocidad qué tanto impacto tiene en la pobreza? No, bueno, se necesita estar, digamos, totalmente politizado en el concepto, porque para todos hemos visto que el Ecuador ha subido el estatus. El estatus de vida ha crecido de una manera considerable. Si solo analizamos 10 años atrás, antes de la dolarización me refiero, cuánto ganaba, cuál era el básico, cuánto ganaba una doméstica, cuánto ganaba, cuál era el sueldo base, cómo se manejaba, cuál era la inflación. Son índices que uno tiene que analizar para permitirse hacer aceleraciones técnicas de ese tipo. Lo importante aquí es saber que cómo está el ecuatoriano este rato, que está con buen estatus. Indudablemente que hay pobreza, y siempre le va a haber, porque las oportunidades son diferentes en unos y otros estatus, pero que el Ecuador ha crecido en la parte social, en la parte económica, es indiscutible, Carlos. Gracias, Víctor Hugo Galván, gracias, Fidel Márquez, gracias, Pablo Zambrano. Por cierto, vamos a tener que continuar con estos temas, sobre todo en el tema de desarrollo, que me parece apasionante. Antes de terminar, quiero agradecerte, Pablo, por este libro que has traído el día de hoy. Es un libro que tú has escrito, Macroeconomía, Pablo Zambrano Pontón. Es un libro, bueno, para leer, para entenderlo, comprenderlo y para resolver los ejercicios. Para resolver los ejercicios. Son 3 libros, perdón, una cosita rápida. Es microeconomía, macroeconomía y economía internacional. Bueno. Son 3 libros. Okay. Pablo, muchas gracias. Fidel, muchas gracias. Víctor Hugo, muchas gracias. Amigos televidentes, con ustedes, muchas gracias. No sé si este sea el último programa de este año, porque el 25 y el 1 creo que vamos a reprisar, pero en todo caso, amigos televidentes, si no tengo la oportunidad de estar en vivo y en directo con ustedes, un fuerte abrazo, que este año sea lleno de bendiciones y una feliz Navidad. Pero sobre todo, pensemos algo, la democracia es de todos, por tanto, es nuestra responsabilidad y debemos construirla con objetividad. Un fuerte abrazo, los veo el próximo año. $2.000 millones más en relación al año anterior. Y me parece que la variable de ajuste, de acuerdo a lo que dijo el economista Correa en su enlace de hace 2 semanas aproximadamente, él manifestó que la variable de ajuste va a ser la inversión pública, que me parece acertado, porque si baja el precio del petróleo, pasa alguna situación, la variable tiene que ser esa, ¿no? Él ponía un ejemplo que es como una familia que se compre o esté por comprarse una casa o algo así, pospondría esa decisión para dar de comer a sus hijos. Me parece que es válido el ejemplo que tú pone. no cuestionas, entonces, esto es lo que se denomina de parte de algunos analistas económicos, es excesivo gasto público. Bueno, habría que ver en qué está excesivo. Me parece que en publicidad sí, alrededor de $120 millones es lo que se habla de que sería la inversión publicitaria. Me parece que ahí está exagerado el gobierno. Ahora, sin embargo, eso tuve a Vinicio Alvarado la semana pasada y él explicaba que realmente la inversión publicitaria para el próximo año era de 22 millones, que ahí lo que habían visto es una cuenta que no estaba desbrozada, pero bueno, en todo caso, ese es el criterio de Pablo Zambrano. Vamos a lo de Fidel Márquez. Fidel Márquez, la variable de ajuste, Rafael Correa viene indicando desde hace mucho tiempo, tiene que ser el gasto de inversión en moneda. Hemos pensado que teníamos que analizar cuál ha sido la evolución de la economía en Ecuador y cuáles van a ser las previsiones de la economía para el año 2012, sobre todo considerando que tanto ustedes como nosotros tenemos que planificar nuestras vidas desde la economía, cómo les va a afectar a las finanzas familiares, todas estas reformas que han existido y todo
este crecimiento económico que según el gobierno han sido crecimientos sostenidos y han sido crecimientos buenos. Otros ponen signos de interrogación y dudas. En todo caso, para esbozar todo ese camino, hemos invitado a 3 economistas y catedráticos universitarios, por cierto. Al economista Pablo Zambrano, autor de varios libros de economía y catedrático universitario, economista. Al rector de la Universidad de Ecotec, ya amigo de casa, el economista Fidel Márquez, el doctor Fidel Márquez. Y también al economista Víctor Hugo Albán, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha. Con ellos, en esta hora de Pulso Político, vamos a analizar esas previsiones que seguramente ustedes van a estar muy interesados. Los invito entonces, antes de invitarlos a ustedes, amigos televidentes, discúlpenme la grosería, muy buenos días, gracias por aceptar la invitación, y los invito a ver el reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez. Y al regreso comenzamos a analizar entonces esas previsiones. El pasado 28 de noviembre... Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a Pulso Político aquí en TC Televisión. En este domingo 18 de diciembre, uno de los últimos programas de este año, y en este programa vamos a analizar o vamos a tratar sobre las previsiones económicas del año 2012. Por lo general hemos tratado a lo largo de este año 2011 programas que tienen que ver con la reestructuración de la justicia, la reforma al Código Orgánico Integral Penal, el tema de la reforma política. En definitiva, temas un poco alejados a la economía, aunque hemos tratado temas de desarrollo social y económico, por cierto, pero más peso ha tenido la política. Pero nos hemos puesto a pensar, si en este programa, ¿qué hacíamos este programa del último, uno de los últimos del año 2011? Y llegamos a la conclusión que el tema de la economía es fundamental, el tema de la economía es importante, porque con un mal manejo económico, tenemos un mal desarrollo social o un desarrollo social ausente. Entonces, siendo la economía y lo social dos caras de una misma... ...a invertir unos 6.300 millones de dólares en el sector social, cultural y talento humano. Pese a esto, el Ecuador sería uno de los países de más baja inversión social en la región. Me preocupa una afirmación que leí en un informe de la CEPAL, en el sentido de que todavía el egreso presupuestario que realiza el Estado en términos de egreso para fines sociales, todavía es uno de los más bajos de América Latina. Pero en contraste con ello, otro informe de la misma CEPAL señala que la pobreza en el Ecuador ha disminuido en los últimos años. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez. Bueno, comenzamos ahora sí, señores. Comienzo con el economista Pablo Zambrano. Un presupuesto de 26.900 millones de dólares, un crecimiento que más o menos es 2.000 millones más en relación al año 2010. ¿Qué significa este presupuesto? Porque muchos han criticado estos crecimientos del gasto público, pero la pregunta es, ¿este presupuesto alto, con este gasto público elevado, apuntala el desarrollo económico y social del país? Pablo Zambrano. Sí, buenos días. Gracias, Carlos, por la oportunidad. Sí, o sea, justamente el presupuesto está en 26.109 millones. 26.109 millones que representan alrededor de... El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el presupuesto del Estado para el año 2012. En la propuesta se proyectan 26.109 millones de dólares, significando un 9% de incremento con respecto al año anterior. El presupuesto también calcula un crecimiento del 5,3% y un precio del barril de petróleo de 79,7 dólares, así como una inflación de 5,14%. Además, se estiman ingresos por 15.918 millones de dólares y gastos por 20.152 millones, dejando un déficit de 4.233 millones de dólares. El gobierno ha dicho que piensa financiarlo con recursos posiblemente traídos o logrados de Rusia y de China, y con 11.000 millones de dólares que provendrían exclusivamente de ingresos tributarios. Mientras exista un crudo con precio más alto, siempre serán ingresos mayores que tenga el Estado para cubrir otras situaciones de emergencia o no previstas, e inclusive cubrir el propio
déficit. Un déficit que el gobierno manifiesta tener cubierto. Tenemos, por ejemplo, 850 millones de dólares que van a quedar en cuentas en este año del desembolso que recibimos ya de China de 1.400 millones de dólares. De acuerdo con lo proyectado para el próximo año, el gobierno planea